Hola, qué bendición estar con ustedes nuevamente. Es un gran gozo para mí poder servirles. Y bueno, ya estamos en nuestra última semana de clase, nuestra semana 6. Y el tema que tenemos en esta oportunidad es la entera santificación como una obra definida. Vamos a estudiar el carácter instantáneo y puntual de la experiencia de la entera santificación. Quisiera comenzar leyendo esta cita acerca de lo que es la doctrina de la perfección cristiana. La doctrina de la perfección cristiana, tal como la articuló John Wesley, irrumpe en la teología del siglo XVIII como un llamado audaz a la santidad plena, no como un estado estático de infalibilidad, sino como un amor perfecto que transforma el corazón humano por la gracia divina, liberándolo del pecado voluntario y orientándolo hacia Dios y el prójimo con intensidad total. Es una definición acerca de lo que es la perfección cristiana bastante interesante. Dice que es un llamado audaz a la santidad plena, no como un estado estático de infalibilidad, sino como un amor perfecto que transforma el corazón humano por la gracia divina. Gloria al Señor por esa obra tan preciosa que el Señor hace en nosotros, sus hijos, por medio del Espíritu Santo, lo que es la santificación, la obra de la santificación. Ahora vamos a comenzar mirando algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos indican que la obra de Cristo es la base de la santificación. Recordemos que la santificación es todo el proceso por el cual somos hechos santos y que va desde la santidad inicial que se comienza a experimentar a partir del nuevo nacimiento, que continúa crecimiento en la santidad, luego eh, se pasa por la entera santificación o santificación completa, que no es una experiencia igual en todas las personas, sino que es algo, una experiencia personal en cada uno, diferente, pero que es subsecuente a la regeneración o al nuevo nacimiento. Entonces luego de la entera santificación aún seguimos creciendo en gracia. El crecimiento en la gracia de Dios, en la santidad, no es algo que se termina, sino que es algo que continuará hasta que nos encontremos con nuestro Señor. Y aún en gloria nosotros seguiremos aprendiendo y seguiremos siendo perfeccionados. Entonces, leemos Hebreos capítulo 10, versículo 10 y el versículo 15. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y Hebreos 9, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Y segunda los Corintios 7:1 dice,
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 3 pasajes lindos, preciosos, que nos hablan sobre la voluntad santificadora de Dios, sobre la obra de Cristo, que es la base de la santificación, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el segundo pasaje es un contraste entre la ineficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento para purificar, para santificar al ser humano, y la eficacia de la ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que de una vez y para siempre, como dice allí el libro de Hebreos, hizo para siempre perfectos a los santificados. Propició el sacrificio de Cristo esa santidad perfecta. Y el llamado del apóstol Pablo, allí en la segunda carta a los Corintios, dice que en base a las grandes promesas de Dios, que Dios nos ha hecho, somos llamados a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, entonces a una santificación completa. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que la santidad debe ser perfeccionada, entonces debe haber un crecimiento en la santidad hacia el propósito de Dios, de una vida de integridad, de una vida de la plenitud, ¿verdad?, de Dios en nosotros. Muy bien, que nos sirvan como devocional, la parte devocional, estos pasajes. Y vamos entonces a definir la entera santificación, ¿no?, a través de algunas citas importantes, especialmente de citas de Wesley. La primera de ellas dice, es la muerte total al pecado y una renovación entera en el amor e imagen de Dios. Ya, por supuesto, ustedes saben que en la santificación hay una restauración de la imagen de Dios en nosotros, ¿no? Esa imagen moral de Dios que se perdió a causa del pecado, la justicia y santidad es restaurada a través de la santificación. Y la segunda cita dice que es la renovación en la imagen de Dios, así como todos los pensamientos, palabras y acciones gobernados por el amor puro. Es la cita de MacLeod, otro teólogo importante. Y la última dice, es el amor gobernando el corazón y la vida, corriendo a través de todos nuestros temperamentos, palabras y acciones. Bien, una cita de Wesley. Entonces, es el amor reinando en nuestra vida, nuestro corazón, y produciendo desde nuestro ser interior las palabras y acciones conformados a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Esto es lo que es la entera santificación. Básicamente, muerte al pecado y el amor de Dios reinando en nosotros, la imagen de Dios restaurada en nosotros. La entera santificación no es perfección absoluta, eso es importante también recordarlo, ¿no? Y dice acá también Wesley, creo que no hay tal perfección en esta vida que incluya estas transgresiones involuntarias, ¿no?, que considero naturalmente consecuentes de la ignorancia y los errores inseparables de la mortalidad. Entonces Wesley veía que hay debilidades, errores humanos, ¿verdad?, que forman parte de nuestra humanidad, de nuestra mortalidad, ¿no?, dice él acá, y que esas transgresiones involuntarias siempre van a estar presentes, ¿no? Entonces no es una perfección absoluta, porque siempre vamos a estar propensos al error, a la debilidad,
Pero en todo caso es una eh, firme voluntad de obedecer a Dios, de obedecer a su palabra y andar conforme a su propósito. Dice acá otro autor, Peclar, dice que es perfección relativa, una perfección que se perfecciona. Hay un juego de palabras allí, ¿no? Y siempre admite mayores grados, una perfección que se perfecciona. Es decir, que siempre va a ir en crecimiento. Y la última cita de Smith dice que Wesley no promete infalibilidad, sino una vida donde el amor reina supremo, aunque siempre dependiente de la gracia, dice Smith. Entonces no es infalibilidad, una perfección cristiana. Vamos a hacer ahora una comparación entre las dos obras de gracia. La primera obra de gracia, que es la justificación. En la justificación se trata de los actos de pecado personal, ¿no? Se recibe el perdón de los pecados. Y en la segunda obra de gracia o entera santificación, se trata, Espíritu Santo trata con la depravación adámica o la naturaleza pecaminosa. Y lo que produce en nosotros es la pureza de corazón, la purificación del corazón de esa naturaleza pecaminosa o esa depravación heredada. También, como hemos hablado anteriormente, y ustedes han tenido la oportunidad de hacer algunas lecturas y algunos ejercicios de exégesis, vemos acá un resumen comparativo de tiempos griegos en relación a la santificación. Tenemos entonces el tiempo griego del presente, cuando aparecen los verbos en el presente, habla de una acción lineal, repetitiva o en progreso. Y la aplicación es que eso está tratando sobre el crecimiento diario en la gracia o la santificación progresiva. Pero cuando aparece el aoristo, el tiempo griego en el aoristo habla de una acción puntual o un evento definido. ¿Ya? Y eso precisamente está hablando sobre la entera santificación. Cuando hay ese aoristo y en la escritura, entonces se está refiriendo a esa acción puntual. Y es muy importante dentro de la exégesis entender esto, ¿no? Vamos a continuación a mirar entonces el carácter instantáneo de la santificación en el aoristo griego. En cualquiera de sus modos, el tiempo aoristo denota acción puntual o completa. Allí entonces vamos a revisar algunos pasajes donde aparece el aoristo refiriéndose a la santificación. Hechos 15:9, ¿no? Cuando el apóstol Pedro testificó en el concilio de Jerusalén acerca de lo que había sucedido en la casa de Cornelio. Recordemos que Cornelio, en Hechos capítulo 10, era un centurión romano y que era temeroso de Dios y que el Señor se le reveló a Cornelio y le indicó que mandara a buscar a Pedro, que estaba en la ciudad de Jope. Y allí fueron sus sirvientes a buscar a Pedro y Pedro, en el momento en que aquellos sirvientes de Cornelio llegaron, él estaba experimentando un éxtasis. Recordemos aquel lienzo que era descendido por las cuatro puntas y en el cual había todo tipo de reptiles, ¿no? De animales inmundos, y que le dijo la voz, Pedro, mata y come, ¿no? En tres oportunidades. Cuando él rechazó aquello, él le dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Dios estaba comunicándole que también la salvación era para los gentiles, a quienes los judíos consideraban inmundos, y que no estaba en su mentalidad de un judío que un gentil también pudiera llegar a tener la misma experiencia, ¿no? De ellos. En el caso de los creyentes, jamás se iban a imaginar
creyentes judíos hasta ese momento que también el Espíritu Santo fuera a ser dado a los gentiles, ¿no? Pero cuando Pedro hablaba allí en la casa, cuando entró en la casa de un incircunciso, ¿verdad? Que era algo tremendo para un judío, no entraba a comer, a compartir con una persona que no era judía. Pero cuando Pedro, obedeciendo la voz del Espíritu, entró, comenzó a hablar a ellos, dice que el Espíritu Santo descendió, así como había descendido en el Pentecostés, en Hechos 2, y aquellos reunidos en la casa de Cornelio comenzaron también a hablar en otras lenguas, esto es en otros idiomas o en otros lenguajes, como había sucedido en el Pentecostés. Ahora quiero aclarar que en la casa de Cornelio habían gente de diferentes nacionalidades, ¿no? Generalmente un centurión romano, una persona adinerada, tenía esclavos, sirvientes de diferentes nacionalidades, ¿no? En el caso de él, que era un hombre que recorría el mundo, tenía que tener personas allí sirviéndole de diferentes naciones, de diferentes orígenes étnicos, ¿no? Lo que sucedió fue que vino el Espíritu Santo y propició también la comunicación entre esas diferentes culturas, como sucedió en el Pentecostés, ¿no? El mismo milagro de lenguajes y de comunicación, que sabemos que las lenguas en las escrituras se refieren a idiomas conocidos, no a lenguas, a lenguajes sin sentido, lenguajes extáticos o supuestamente lenguajes celestiales, sino que son idiomas conocidos, ¿no? Como en Hechos 2, que dice que hablaron en los idiomas de las personas que estaban reunidas allí, ¿no? Alrededor de unas 14 nacionalidades diferentes, y todos les oyeron hablar en sus propias lenguas o lenguajes en los cuales habían nacido. Así sucedió también allí en la casa de Cornelio, y eso como señal de que el Espíritu Santo también había sido dado a los gentiles. Entonces se llama este pasaje, esta ocasión, este evento se llama el Pentecostés gentil, en contraste con Pentecostés en Hechos 2, que eminentemente eran personas de origen judío, lo que estaba en la primera iglesia, ¿no? Mayormente. Muy bien, entonces acá en este pasaje, cuando él en el concilio de Jerusalén testifica que estos gentiles habían recibido la purificación del corazón, se utiliza el participio aoristo, ¿no? En este sentido, indica que la purificación del corazón de estos gentiles fue un evento puntual que acompañó o precedió inmediatamente al derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es importante en este pasaje. Tenemos también Romanos 6:13, cuando el apóstol hace el llamado a presentarnos, ¿no? De una manera decisiva delante de Dios. Dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Allí el verbo paristemi, presentar, está en imperativo aoristo. Y esto significa que es un acto definitivo y completo de rendición. Es el llamado a una entrega total que ocurre en un punto específico del tiempo, ¿no? Este presentarse del que habla el apóstol Pablo está haciendo un llamado, ¿verdad?, a una entrega completa, un rendimiento completo del ser a Dios, que es lo que es la entera santificación. Tenemos también Romanos 12:1, cuando nos habla el apóstol aquí también de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Allí el paristemi es infinitivo aoristo, ¿no? Pablo no describe un proceso gradual de ir ofreciendo pedazos del cuerpo del ser, sino el acto de colocar la vida entera sobre el altar como una ofrenda única y definitiva a Dios. Allí también está entonces el aoristo, está hablando de una experiencia puntual, ¿verdad? Donde nuestro ser puede convertirse en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es decir, perfecto, un sacrificio perfecto. Tenemos
Efesios 5, 25 y 26, donde el apóstol Pablo habla del propósito de Cristo para su iglesia, cuando está tomando la analogía del matrimonio para indicar, ¿no?, el sacrificio que Cristo ha hecho por su iglesia, ¿no? El gran amor de Jesús hacia su pueblo, hacia la iglesia. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿no? El verbo agiasó, santificar, es un subjuntivo aoristo y sugiere que el objetivo de la entrega de Cristo no es solo un proceso eterno, sino un evento de purificación con el fin de presentársela a sí mismo, sin mancha ni arruga, ¿no? Entonces es una obra puntual de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. O sea que el sacrificio de Cristo es el que propicia, ¿no?, que el creyente ahora pueda experimentar esa santificación completa, porque ya Cristo ha hecho la provisión en la cruz del Calvario, ¿no? Y entonces Pablo está haciendo ese llamado, ¿no?, al creyente de comprender el propósito de Cristo para su santificación. Tenemos también 1 Tesalonicenses 5:23, la oración de Pablo por la santidad completa de los creyentes, ¿no? Acá tenemos entonces cuando dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿no? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos el uso del verbo agiasó, santificar, y dice que está en optativo aoristo. Modo optativo expresa un deseo ferviente, y el tiempo aoristo indica que Pablo está pidiendo que Dios realice una obra de manera integral y definitiva en los creyentes, por completo, ¿verdad? Una obra por completo. Ahí usa también el griego holoteleis, ¿no?, cuando dice que os santifique por completo. Y entonces habla de una completud, ¿no?, de completar una obra que ha sido iniciada. Mis amados, como vemos en todos estos pasajes, entonces el uso del aoristo es sumamente importante dentro de reconocerlo, ¿no?, dentro de nuestra estudio de la palabra de Dios. Es un instrumento muy útil en la exégesis bíblica, y a través de la exégesis bíblica y notando también el tiempo aoristo en estos pasajes, es como los teólogos de la tradición arminiano-wesleyiana han establecido en muchos pasajes que cuando se habla de la santificación completa se habla de una experiencia definida y puntual, una experiencia definida y puntual. Yo tuve la experiencia de ser santificado, enteramente santificado, hace muchos años, en los tiempos de comienzo de mi ministerio. Ya tengo más de 30 años pastoreando, he servido fundando y pastoreando diferentes iglesias, y también igual cantidad de años sirviendo en la docencia teológica. Y recuerdo que en esos inicios de mi ministerio pasé al altar bajo la predicación de un misionero muy querido, un misionero norteamericano muy querido, y pasé al altar en un campamento de jóvenes para rendir mi vida por completo al Señor y recibir por la fe la experiencia de la entera santificación. Cuando me levanté de ese altar, ya no era el mismo hasta el día de hoy. El Señor transformó mi vida en una manera tan especial, tan hermosa, y desde entonces he procurado vivir delante de Dios en integridad, en obediencia, siempre aferrado a la gracia de Dios, ¿no? Siempre tomado de la mano del Señor y dependiendo en una vida de comunión íntima, en una búsqueda cada día, como decía Huele, de momento a momento. Pero mis hermanos, es necesario que podamos avanzar, podamos crecer en la santidad y llegar a esa maravillosa experiencia de la entera santificación por medio de la fe, donde esa naturaleza adámica pecaminosa es limpiada, y a partir de ese momento recibimos
autoridad sobre el pecado y ya no estamos más en ese círculo vicioso, ¿no? En ese pecado habitual, ¿no? Como a veces pensamos que no, que es una lucha constante, una lucha interior y siempre vamos a estar volviendo al pecado y siempre vamos a estar necesitando una restauración, estar pidiendo perdón por nuestros pecados diarios, ¿no? Pero la Biblia dice que el que ya ha venido a Cristo Jesús, ¿verdad?, ha terminado con el pecado y más aún cuando llegamos a esa experiencia de la entera santificación, aún viene una mayor bendición, una plenitud en la comunión con Dios, en el amor. Así que es algo tan maravilloso. A veces, bueno, se toma ese pasaje de Romanos capítulo 7 cuando Pablo habla de la lucha interior, ¿no? Y ese pasaje, cuando dice lo que quiero hacer, no lo hago, sino lo que no quiero hacer, ¿no? Y él está hablando ahí en Romanos 7, usando lo que se llama el yo literario, ¿no? Poniéndose en el lugar de aquel hombre que está bajo la ley, ¿no? Y que es gobernado por la ley y que no tiene al Espíritu Santo. Entonces, mientras que no recibamos al Espíritu Santo, vamos a estar en esa círculo, ¿no? En ese ir y venir y en ese doble ánimo, ¿no? En nuestra vida espiritual. Pero Pablo pasa al final del capítulo 7, después que ha estado hablando de ese hombre en esa condición, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No usa esa figura como aquellos condenados de aquella época que le ataban un cadáver en la espalda y tenían que caminar con ese cadáver para así representar que estaban condenados a la muerte, ¿no? Y él dice que el pecador cuando está todavía en la carne, ¿no? Sin el Espíritu Santo, está como ese condenado a muerte, llevando un cadáver en sus espaldas. Ese cadáver es esa ley de esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Esa muerte que tiene en sí mismo. Pero él exclama y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? Dice allí al final del capítulo 7 de Romanos. Y luego en el capítulo 8 entra a hablar sobre la vida en el Espíritu. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y comienza a hablar de esa nueva vida en el Espíritu, lo que es la vida en el Espíritu. Entonces, esa lucha interior tiene que terminarse, ¿no? Y no podemos justificar allí en Romanos 7 para decir que siempre vamos a estar habitualmente pecando, porque hemos sido llamados a santidad, ¿verdad? Y ese es el llamado de Dios, y a crecer en santidad y a llegar a una plenitud de esa santidad en la entera santificación. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Me gustaría poder compartir con ustedes más, pero siempre tenemos un tiempo limitado para estas clases. Yo me siento muy contento, muy agradecido al Señor por haberles podido servir en este precioso curso. Dios les bendiga en gran manera.